Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. En Colombia, queridos amigos, tenemos que la UPC sube 5.36% y eso no es suficiente. La crisis en la salud es pavorosa, pavorosa. 5.36, doctor Fernando, frente al 16% que estaban solicitando las EPS para que quedara ajustado durante el año 2025. Esto sobre el tema que es más importante, y es que si no hay suficiente presupuesto para la salud, doctor Fernando, va a ser imposible atender la demanda en el país. Por eso mismo, el Ministerio Público ayer, la Procuraduría General de la Nación, dio a conocer el documento que envió, el memorial que le envió a la Corte Constitucional, donde le solicita declarar el estado de cosas inconstitucional por la crisis en la salud. Hay un informe de 24 páginas que adjuntó el Ministerio Público donde habló del aumento de la UPC para el 2025, que tiene como consecuencia que agravará la crisis en los hospitales y en las clínicas del país, lo que va a vulnerar los derechos fundamentales de los colombianos a un acceso a la salud. Recuerde que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que en ese orden de ideas no se puede jugar de esa manera con el sistema. Hoy, doctor Fernando, los colombianos estamos en EPS que en su gran mayoría han sido intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro, lo que significa que Gustavo Petro, que está en el propósito de intervenirlas para evitar un perjuicio mayor, lo que ha hecho es empeorar la situación, porque habrá que ver cómo ha crecido el número de tutelas por falta de atención médica, por falta de entrega de medicamentos, y cómo ha empeorado la situación de atención y de citas para los pacientes. Esa es una realidad que Petro no dice, que el gobierno de Petro evita comentar, pero a fin de, y claro, ellos dicen, es que la culpa es de las EPS, pero es que no recuerdan que ellos son los que están administrando las EPS. Así que esto es el yo con yo, pero Petro dice, y su gobierno, la culpa es de las EPS cuando ellos son las que las están administrando. Esto se expresa en falta de medicamentos. Los pacientes trasplantados tienen un problema enorme. Las enfermedades de alto costo no tienen atención adecuada. La situación de la salud es crítica en Colombia. Hablaremos de ello en nuestra nota editorial. Deporte. Camila Osorio a segunda ronda del Australian Open. Le ganó a la número 30 del mundo su primer partido. El dólar bajó a 4.331 pesos con 23 centavos. El gobernador de Antioquia demandará reducción que restringe el uso de suelos. Gigantesca carga de cocaína de Colombia cae en República Dominicana. 10 toneladas, 9.8. Entonces hablan de cerca de 9 toneladas, no, cerca de 10 toneladas de cocaína. Uno de los cargamentos de cocaína más grandes que se han encontrado. Claro, no los persiguen, no están en contra de ellos, hacen lo que les da la gana. Y Petro sale a celebrarlo como si fuera un hecho producto de su política de gobierno. Ya le voy a revelar, doctor Fernando, en al oído una investigación que hicimos con Escuela Libertad respecto al nivel de erradicación en Colombia del año pasado, y lo vamos a comparar con los anteriores años para que se den cuenta cómo Gustavo Petro definitivamente soltó el tema del narcotráfico. Él dice que está persiguiendo los grandes capos y que por eso caen esas lanchas llenas de cocaína y que eso es lo importante, que no se trata de criminalizar a los campesinos que cultivan la coca y que producen el clorhidrato de cocaína. Pero lo cierto es que es lo que usted dice, doctor Fernando. Ese cargamento gigante lo que indica es que aquí se está produciendo coca a una velocidad impresionante y cocaína por cantidades industriales. Pero pues Petro ya sale acá a pecho y dice, eso lo hace mi gobierno, eso es gracias a mi trabajo. Claro, que cae en República Dominicana. Petro está trabajando en República Dominicana para que caiga la cocaína colombiana. La producimos en gigantescas cantidades y ahí están los resultados. Enorme salario
ganará James Rodríguez en México, más que Lucho Díaz en Inglaterra. Sí, la diferencia Cambio, es de $2 millones, ¿no? James Rodríguez unos $5 millones y Lucho un poco más de $3 millones gana en Inglaterra. cambio en pensiones de jubilación. ¿Qué son las ACAI? Los fondos de pensiones. Importante que hablemos de ese tema, doctor Fernando, mejor dicho, hasta hoy. Pónganse las pilas. Si usted es una persona que está en Colpensiones y gana más de 2.3 salarios, tiene que pensar a dónde va a depositar el resto de los salarios en un fondo privado. Tiene que escoger. Si usted no escoge el fondo privado ahora mismo, el gobierno hará la tarea por usted y lo ubicará en un fondo privado donde administren después de los 2.3 el resto de salarios que le quedan. Así que revise muy bien y les ampliaremos el tema en el oído. El plan de austeridad del gobierno es para morir de la risa. Deporte. Falcao ya entrena con Millonarios. Un día parece que sí, otro día parece que no. La expectativa por Falcao. Y es que el problema que había en la negociación con Falcao, doctor Fernando, según me cuentan, tiene que ver con que no habían acordado, no habían logrado un acuerdo respecto a cómo iba a ser el patrocinador o quién iba a ser el patrocinador que pague el impuesto al patrimonio del Tigre Falcao en Colombia. Y parece que eso ya se logró solucionar, lo que significa que Falcao seguirá jugando con Millonarios. Y es que ha sido un buen negocio. Ver cómo llenan los estadios Falcao en cada juego de Millonarios hace ver que vale la pena la contratación del Tigre. Rescatan 5 niños secuestrados por disidencias. También encontraron los cuadernos de adoctrinamiento. Las disidencias reclutando niños. ¡Qué horror! Petro se dice que intercedió por Cuba ante Biden y que Biden lo aceptó. Biden estaba en ese proceso y aceptó decir que Cuba no es patrocinador del terrorismo, ¿no? ¿Y quién armó a las FARC? ¿Y quién armó al ELN? ¿Y quién armó al M-19? Vea pues, ahora en Cuba resulta que se reparten escapularios. Y es que cualquiera que haya leído un poco de historia, doctor Fernando, de lo que le ha pasado a Colombia, encontrará que cualquiera de estos tres grupos terroristas fueron financiados, fueron entrenados en Cuba, inclusive recibieron en tratamiento médico en su momento Antonio Navarro para que se recuperara del tema de su pierna y el atentado que sufrió, pero también va a encontrar usted, doctor Fernando, cómo el ELN se resguardó en Cuba una vez hizo el atentado contra la Escuela General Santander que produjo el asesinato de 22 cadetes de la escuela. Y no entregó a Colombia. Es que es lo que uno no entiende esas declaraciones de Murillo. En la época de Iván Duque, que ocurrió el atentado a la General Santander, Colombia envió una nota a Cuba para que devolviera a los jefes del ELN y pagaran por el crimen cometido contra la General Santander y estos cadetes. La respuesta de Cuba fue quedarse callada, nunca los entregó, nunca los deportó, y esa es la razón suficiente que encuentra Petro para decir que Cuba nunca ha apoyado grupos terroristas. Pues claramente sí, los armó y los creó. La base del terrorismo en América y la base del terrorismo en Colombia estaba en Cuba, ha estado en Cuba. Cuba agradece y libera a 553 presos en señal de ese agradecimiento. Otro bus a un abismo. Dios mío, eso es pan de todos los días. Un bus que iba de Bogotá a La Peña. Hay 4 muertos, 8 heridos. Cambios de Biden al TLC con Colombia. Se está diciendo que por debajo de cuerda, por debajo de la ruana, Biden está cambiando el TLC con Colombia. Ojo, otra vez en falso señal. Y en el mundo internacional, parece que está a la vista la paz entre Israel y Hamas. Maduro
quiere liberar a Puerto Rico con la ayuda de militares del Brasil. ¿Será un chiste? ¿Hablará en serio este salvaje? Los países que felicitaron a Maduro. Ahí están. Rusia, China, Irán. Ahí están. Sus socios, Qatar. pero Qatar, pero no les enviaron representación, no asistieron los presidentes, obviamente, lo que significa que realmente es muy poco. Ayer en una conversación, doctor Fernando, que reproduciremos aquí el día domingo, Nitu Pérez me revelaba algunos detalles de lo que fue ese acto de posesión de Nicolás Maduro y dice ella que hay mucha información que indica que ese acto de posesión realmente no fue en directo, que todo fue una pantomima, se hizo un falso directo, por eso no dejaron ingresar a la prensa, porque ningún periodista de los que estaba acreditado internacionalmente y que el régimen permitió que estuvieran en Caracas el día de la posesión, les fue posible ingresar en directo al momento de la posesión. Todo parece indicar que fue en horas de la madrugada que se adelantó la posesión y que por eso el tirano simplemente dio la orden, una hora y media antes de lo habitual y de lo acordado en la agenda, que se soltara el video para que el mundo viera cómo se posesionaba. Los días del chavismo en el poder están contados, dice María Corina Machado. Perdón, Viene, nunca habían llegado tan lejos, ¿no, doctor Fernando? Más de 22, 23 intentos por derrocar el régimen de Nicolás Maduro, de primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro, nunca habían logrado unas elecciones, nunca, ni habían logrado escoger un candidato. Y lo de María Corina Machado no deja de ser, doctor Fernando, épico. Recuerde usted, yo creo que a uno se le olvidan las cosas muy rápido. Ayer estaba recordando eso. María Corina Machado con nosotros le llamamos a eso un dummy, ¿sí? Que es una figura de cartón de Edmundo González paseándose por toda Venezuela con ese dummy. Y le decía a la gente, hay que votar por él es la esperanza, él nos va a devolver la libertad, a votar por él. Impresionante. Un hombre que no pudo moverse por toda Venezuela, pero lo hacía María Corina. Y la gente votó por eso. Hay esperanza, doctor Fernando. Diferente a lo que dice Daniel Quintero, que hay que decirlo, es muy ruin lo que dijo al tratar tan mal a los venezolanos y tratarlos de cobardes y de incapaces de rescatar su propia libertad. bueno, llega la posesión del presidente Trump. Vamos a ver qué pasa en su plan contra los migrantes indocumentados y sospechosos de cometer crímenes. Vamos a ver qué sucede. Y desde La Colombia, fis- Petro se pone, se siente muy mal. Petro ha escrito un largo trino donde se queja amargamente porque dice él, la extrema derecha es la única invitada a la posesión de Donald Trump. Ha escrito, Estados Unidos tiene dos maneras de relacionarse con América Latina, o dialogando con la diversidad o imponiendo la fuerza. Petro hace parte de la diversidad, supongo yo. Felicito a Biden que buscó siempre el diálogo con la diversidad, también supongo que se trata de él, latinoamericana, levantar bloqueos así mm, sea parcialmente es un gran avance. Cuestiono que a la posesión de Trump solo vaya extrema derecha, invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. Oiga, pero ¿quiénes cometieron las masacres? ¿La extrema derecha? Por favor. Se olvidó que son las guerrillas las dueñas de los masacres en este país. América Latina no es solo diversidad, sino soledad. Y esa soledad debe terminar. América Latina entonces le dirá no a la supremacía blanca. Oiga esto, la soberbia y la codicia. No dialogar reconociendo la diversidad latinoamericana es la mejor manera de perder el continente, un continente y profundizar la decadencia del norte. ¿Mm? Gustavo Petro. Ay, Dios mío. La diversidad. La diversidad. La Fiscalía de Venezuela da orden de captura y circular roja contra Leopoldo López. El comercio entre Colombia y Venezuela cada vez es menos. Venezuela no tiene nada que mandarle a Colombia. La balanza es enormemente favorable a Colombia porque Cuba le tiene que comprar alimentos, le compra lo que le puede comprar en medio de sus dificultades económicas. No paran los incendios en California.
una situación potencialmente peligrosa por fuertes vientos de Santana. Vamos a ver qué está ocurriendo el día de hoy. Los incendios en Los Ángeles no tienen parangón. Día Mundial contra la Depresión. 1 millón de latinoamericanos en Madrid. Madrid se llenó de latinoamericanos. ¿Por qué será? Les ayuda el idioma, pero están fugitivos de sus países donde no pueden vivir, especialmente venezolanos y unos cuantos colombianos. Venezolanos y colombianos son los que integran la lista, doctor Fernando, en orden. Primero venezolanos y después colombianos que han llegado a España a tratar de hacer una nueva vida. Ucrania golpea a Rusia en importante ataque con drones y misiles. Sigue la guerra. Vamos a ver qué pasa y qué posición asume Donald Trump frente a la guerra en Ucrania. Plan México para el Desarrollo. Presenta la señora Sheinbaum, a quien tampoco invitaron a la posesión de Trump. No invitaron a Petro, no invitaron a la señora Sheinbaum. ¿Será prohibido el TikTok en los Estados Unidos? Ya son varios países los que han descubierto que TikTok es un camino de análisis de cosas que no se debieran saber. TikTok lo está utilizando China de muy mala manera, es lo que parece. Esa es la razón. Fuerte tormenta invernal paraliza el sur de los Estados Unidos. Y mientras tanto, daños e inundaciones por fuerte invierno en Bolivia. De todo esto se habla en la prensa internacional, de todo esto hablamos en Colombia, de todo esto hablaremos con ustedes en la hora de la verdad, queridos amigos. Avanzamos, vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.